La lluvia caía con una furia despiadada sobre el lodo oscuro del camino, borrando las huellas de las carretas y empapando la ropa de la mujer que acababa de ser arrojada a la intemperie. Elena estaba de pie frente a la pesada puerta de roble del taller del pueblo, con el sonido del cerrojo de hierro aún resonando en sus oídos como una sentencia definitiva. En sus manos callosas, temblorosas por el frío y la humillación, sostenía un retazo de lino crudo que ahora estaba manchado de fango. En el centro de esa tela, bordada con hilos dorados y azules que ella misma había teñido, había una golondrina con un ala rota, un diseño en el que había dejado las madrugadas enteras de los últimos 3 meses. El peso de estar sola nunca se había sentido tan aplastante como en ese instante, cuando el agua helada le calaba los huesos y la noche amenazaba con devorarla sin piedad. A sus pies, un perro callejero de pelaje ralo y una pata lastimada gimió por lo bajo, buscando refugio contra su falda empapada. Parecía como si ambos compartieran el mismo destino de los seres desechados por el mundo, obligados a soportar el castigo de una tormenta que no habían provocado. La dueña del taller le había gritado desde el otro lado de la ventana que no valía nada, que una simple campesina jamás tendría derecho a reclamar lo que era suyo. Le había advertido, con la voz cargada de veneno, que si volvía a pisar ese umbral echaría a los peones para que la sacaran a rastras de la plaza. Elena apretó la tela contra su pecho, sintiendo que el terror a quedarse en la calle, sin un techo donde resguardarse ni un trozo de pan para engañar al estómago, le apretaba la garganta como una soga. Fue entonces cuando el sonido rítmico de unos cascos rompió el murmullo incesante del aguacero. Una sombra imponente se detuvo a escasos metros de ella, montando un alazán negro que resoplaba vapor por las narices en la penumbra de la tormenta. El jinete, envuelto en un impermeable oscuro de cuero grueso, no miró el rostro empapado de la mujer, sino que clavó la vista directamente en el retazo de lino que asomaba entre sus dedos rígidos. El hombre bajó del caballo con lentitud, ignorando el barro que le ensuciaba las botas, y se acercó hasta quedar a un paso de ella. Extendió una mano enguantada, señaló la golondrina bordada y pronunció una sola frase que nadie en ese pueblo de cobardes y oportunistas esperaba escuchar. Una orden que cambiaría el rumbo de todo. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a un lugar que parecía el final, pero terminó siendo exactamente el comienzo de todo, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esto. Escribe tu ciudad y tu estado porque esta historia fue hecha para llegar a donde la gente la necesita. Dale like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos, porque la justicia a veces tarda, pero siempre llega. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como estas se contaban entre ríos y caminos de tierra. El Valle de San Marcos era un lugar donde la imponente belleza de los cerros verdes contrastaba duramente con la crudeza de su gente. Un sitio donde el olor a humo de un fogón encendido se mezclaba con los secretos silenciados por el miedo. Al amanecer, la luz pálida del sol revelaba un mar de neblina que se aferraba a las copas de los árboles, mientras el sonido de los gallos y el crujir de la madera anunciaban el inicio de jornadas interminables. Allí vivía Elena, una mujer de 30 y pocos años, cuya mirada guardaba la profundidad de los que han tenido que despedirse demasiadas veces sin querer hacerlo. Su vida había sido una sucesión de despojos, un constante ejercicio de soltar lo que más amaba para poder seguir caminando. Su padre fue el primero en marcharse, llevado por las aguas traicioneras del río durante una crecida repentina, cuando ella apenas era una niña, dejándole como única herencia el respeto inquebrantable por el trabajo honesto. Años más tarde, una fiebre implacable que barrió la región se llevó a su madre, apagando su voz en una cama humilde mientras Elena le sostenía la mano. Sintió cómo el calor la abandonaba en medio del silencio del campo, dejándole un vacío que ninguna lágrima pudo llenar. Esas pérdidas la moldearon, endureciendo su piel pero no su espíritu, enseñándole que la providencia a veces opera a través del dolor más ciego. Pero la herida que más le ardía en el pecho no era la de la muerte, sino la de la traición y el abandono. Su esposo, un hombre de promesas grandes y voluntad pequeña, la dejó a su suerte en la peor de las sequías, cuando las deudas amenazaban con quitarles la pequeña parcela que habitaban. Una mañana simplemente no estaba, llevándose los pocos ahorros que ella guardaba en un frasco bajo la tabla del suelo. La dejó completamente sola, frente a los cobradores implacables y las lenguas afiladas de la gente chismosa del pueblo, que disfrutaba viendo caer a los demás. De aquel matrimonio fallido, solo le quedó una maleta vieja de cartón prensado y la certeza de que la familia de verdad no siempre es la que firma los papeles. Tuvo que empezar de cero,
aferrándose a lo único que nadie podía robarle, su habilidad prodigiosa con la aguja y el hilo. Desde niña había aprendido a trazar sobre la tela los colores del monte, los pájaros que anidaban en los tejados y las flores silvestres que resistían las peores heladas. Era gente de bien, de esa que prefiere el cansancio de una jornada honrada antes que la comodidad ganada con engaños. Estaba convencida de que las manos callosas son el diploma más alto que otorga la vida a quienes no se rinden. Sin embargo, el mundo de los negocios en San Marcos estaba dominado por los oportunistas codiciosos que veían en la necesidad ajena una simple excusa para la explotación. La única fuente de ingresos estable en el pueblo era el gran taller de costura de doña Carmela, una mujer de mirada fría y joyas pesadas, que se enriquecía vendiendo los bordados locales a los comerciantes adinerados de la capital. Elena había entrado a trabajar allí con la cabeza gacha y la esperanza intacta, entregando diseños únicos que rápidamente se convirtieron en los más buscados por los compradores forasteros. Durante meses, se quedó horas después de que el sol cayera, trabajando a la luz temblorosa de las velas hasta que los ojos le ardían y los dedos le sangraban. La crisis estalló la tarde en que Elena descubrió que sus bordados más finos estaban siendo vendidos por una fortuna, mientras a ella apenas le daban unas monedas que no alcanzaban para el maíz de la semana. Se acercó al escritorio de caoba de su patrona con el respeto que siempre la caracterizó, y le explicó que necesitaba un pago justo, pues el techo de su humilde cuarto goteaba y el invierno estaba a la vuelta de la esquina. La respuesta que recibió fue un golpe brutal a su dignidad, un latigazo de desprecio absoluto. Doña Carmela se levantó de su silla, golpeó la mesa con la palma abierta y le dijo que las campesinas no tenían derecho a exigir nada. Le gritó en la cara que el talento no servía de nada si no se tenía el poder y el dinero para respaldarlo. Acto seguido, ordenó a los capataces que tomaran los hilos, las telas y los bastidores de Elena, apropiándose de meses de sacrificio, bajo la excusa de que todo lo hecho bajo ese techo le pertenecía a la dueña. Elena intentó defender sus cosas, pero la empujaron violentamente hacia la puerta, mientras los demás trabajadores bajaban la mirada, acobardados por el miedo a perder sus propios empleos. La expulsaron a la calle justo cuando el cielo se rompía en una tormenta furiosa, arrojándole a los pies su equipaje desgastado, con 3 mudas de ropa y el único retazo de lino que logró arrebatar de las manos de los guardias. El sonido de la madera golpeando el marco a sus espaldas fue el decreto final de su destierro absoluto. Caminó por el pueblo buscando una mirada amiga, pero las ventanas se cerraban a su paso y las cortinas se corrían con disimulo. Los vecinos preferían estar del lado del poder antes que del lado de la justicia, confirmando que en esos lugares el miedo es una moneda mucho más fuerte que la compasión. Sin un techo donde pasar la noche y con el estómago vacío, Elena se vio obligada a tomar el camino de tierra que subía hacia las montañas, alejándose de las luces del pueblo que la había escupido. A cada paso, el barro espeso intentaba retenerla, mientras el perro herido que encontró en un callejón la seguía a una distancia prudente. El animal cojeaba bajo la lluvia, convertido en el único testigo leal de su inmenso desamparo. El ascenso fue un calvario de viento helado y desesperanza, pero Elena no se detuvo, empujada por esa fuerza misteriosa que nace en el alma cuando no hay más opción que seguir respirando. Horas después, cuando la tormenta comenzó a ceder y las nubes grises se abrieron para dar paso a un atardecer dorado que teñía los cerros de un naranja melancólico, llegó a los límites más altos del valle. Allí, devorada por la maleza y el paso implacable del tiempo, se alzaba una inmensa tranquera de hierro oxidado que crujía con el viento como un lamento antiguo. Detrás de ella se extendía el inmenso solar de la hacienda La Herradura, un lugar que el pueblo había abandonado décadas atrás tras un incendio voraz que consumió su época de esplendor. El olor a madera vieja y a hierba húmeda llenó los pulmones de Elena, ofreciéndole un extraño consuelo en medio de la desolación de la tarde. La casa principal era una estructura imponente pero profundamente herida, con el techo de la galería hundido en un extremo y las gruesas paredes de adobe marcadas por cicatrices negras de hollín. El monte había reclamado los patios interiores, enredándose sin piedad en las columnas de piedra y cubriendo los escalones de entrada con un manto espeso de hojas secas y musgo resbaladizo. Sin embargo, a pesar de la ruina evidente, el lugar emanaba una paz profunda, el silencio respetuoso de las cosas que han soportado lo peor y siguen tercamente de pie. El perro cojo se adelantó unos pasos, olfateó el suelo de tierra apisonada del corredor principal
y se echó junto a un pilar de roble. Soltó un suspiro largo y ronco de agotamiento que Elena comprendió perfectamente, pues era el mismo cansancio que le pesaba en el alma. Ella dejó su maleta en el suelo, sintiendo que sus manos latían por el frío, y miró la inmensidad de la estructura abandonada. Pensó que a veces los lugares olvidados son como semillas que guardó la oscuridad, esperando el calor exacto para empezar de nuevo. Decidió que pasaría la noche allí, protegida bajo la única parte del techo que aún resistía, confiando en que la soledad del campo le daría la tregua que los seres humanos le habían negado. Lo que Elena aún no sabía era que el dueño legítimo de esas ruinas ya estaba dentro, observando cada uno de sus movimientos desde las sombras del pasillo principal, a punto de tomar una decisión que lo cambiaría todo. La madrugada en la hacienda La Herradura llegó con un frío que cortaba la respiración, colándose por las rendijas de las maderas rotas y las tejas faltantes del corredor. Elena despertó tiritando sobre el suelo de tierra apisonada, sintiendo cada uno de sus huesos entumecidos por la dureza de la noche. A su lado, el perro callejero dormía hecho un ovillo tembloroso, con la respiración entrecortada y el hocico escondido bajo la cola, reflejando exactamente el mismo miedo y la misma fragilidad que ella llevaba en el pecho. La primera luz del sol, pálida y tímida, comenzó a dibujar los contornos de la ruina que la rodeaba. Fue en ese momento cuando el crujir de unas botas pesadas sobre la madera chamuscada la hizo incorporarse de golpe. De entre las sombras del pasillo principal emergió la figura de un hombre alto, de hombros anchos pero encorvados por un peso invisible, con el rostro curtido por el sol y una barba entrecana que delataba semanas de abandono. Era el jinete de la noche anterior, el dueño de aquellas tierras olvidadas que la observaba con unos ojos oscuros donde parecía haberse extinguido toda esperanza. Elena instintivamente acercó su maleta vieja hacia sí, preparándose para el rechazo, esperando escuchar la misma orden de desalojo que había recibido en el pueblo. Sin embargo, el hombre no gritó ni levantó la mano. Se detuvo a una distancia prudente y con una voz áspera que sonaba como hojas secas aplastadas, le preguntó qué hacía una mujer sola durmiendo entre los escombros de un lugar maldito. Elena, tragándose el nudo de terror que le apretaba la garganta, se puso de pie con dificultad. Alisó su falda manchada de barro, levantó la barbilla con esa dignidad inquebrantable de la gente de bien y le contó su verdad sin adornos ni lamentos. Le explicó que había sido arrojada a la calle por exigir el pago justo de su trabajo, que no tenía a dónde ir y que no pedía caridad, sino un rincón donde resguardarse a cambio del sudor de su frente. El hombre, que se presentó brevemente como don Alejandro, escuchó en silencio, paseando la mirada desde el rostro cansado de la mujer hasta el perro herido que ahora gruñía débilmente desde el suelo. Alejandro le respondió que allí no había riquezas ni comodidades, que la hacienda era un cadáver de piedra y madera que el pueblo entero repudiaba, y que él no tenía monedas para pagar un sueldo. Pero añadió, con una suavidad inesperada que contrastaba con su aspecto rudo, que si ella estaba dispuesta a enfrentarse a la mugre y al olvido, el antiguo cuarto de herramientas al fondo del patio conservaba el techo intacto, y que podía quedarse el tiempo que necesitara. Esa misma mañana, Elena comprendió que empezar de cero no era una frase hecha, sino un trabajo físico y agotador que requería arrancar la vida de entre las cenizas. Con las manos callosas dispuestas a la tarea, dejó su equipaje en el pequeño cuarto de herramientas, un espacio oscuro que olía a encierro y a hierro oxidado, pero que para ella se sintió como un palacio seguro. Se ató el cabello con un pañuelo descolorido y comenzó la monumental tarea de limpiar lo que el tiempo y la desidia habían sepultado. Su primer objetivo fue la antigua cocina de la hacienda, un recinto amplio dominado por un fogón de piedra que llevaba años sin sentir el calor del fuego. El trabajo era abrumador. Tuvo que acarrear cubos de agua desde un pozo profundo ubicado en el patio trasero, sintiendo cómo la cuerda áspera le quemaba las palmas y el frío del agua le entumecía los dedos. Con una escoba improvisada que armó amarrando ramas secas de retama, barrió montañas de hojas muertas, nidos de arañas y tierra acumulada. El polvo se levantaba en el aire, denso y asfixiante, filtrando los rayos de sol que entraban por las ventanas sin cristales, creando columnas de luz dorada en medio de la penumbra. Fueron días de una rutina incansable, donde el dolor muscular se convertía en el único recordatorio de que seguía viva. El perro, al que decidió llamar Pinto por las manchas irregulares de su pelaje, se convirtió en el barómetro de su propio estado de ánimo. Durante aquellos primeros días, el animal apenas se movía de su rincón sobre un costal viejo. Su pata lastimada supuraba
y su mirada era huidiza, asustado por cualquier ruido fuerte, encogido ante la inmensidad del lugar. Elena compartía con él los pocos trozos de pan duro y el agua limpia que lograba conseguir, limpiando su herida con el mismo cuidado con el que intentaba sanar su propio orgullo pisoteado. Al ver al animal acurrucado y tembloroso, Elena sentía que se miraba en un espejo, reconociendo ese miedo profundo a confiar en que la tierra bajo sus pies no volvería a abrirse para tragarla. Pero la necesidad es la madre de la inventiva, y la voluntad de supervivencia empuja a los seres humanos a encontrar luz en las grietas más oscuras. Elena descubrió que en los fondos de la hacienda crecían árboles frutales salvajes y algunas hortalizas que habían resistido el avance de la maleza. Con paciencia de artesana, recolectó limones, algunas zanahorias raquíticas y hierbas aromáticas, armando un modesto festín que le devolvió algo de color a las mejillas. Fue en la mañana del cuarto día cuando la soledad de la herradura fue interrumpida por el sonido chirriante de las ruedas de una carreta acercándose por el camino principal. Elena soltó el trapo con el que limpiaba una mesa de roble y salió al corredor, secándose las manos en el delantal. Una mula vieja tiraba de un carro cargado con cántaros de leche y atados de leña, conducido por una mujer mayor, de rostro surcado por 1000 arrugas y ojos vivaces como 2 semillas de capulí. Era doña Rosa, una vendedora ambulante que recorría los caseríos alejados y que al ver a Elena de pie en el umbral de la casa en ruinas, detuvo a su animal con un tirón seco de las riendas, incapaz de disimular su asombro. La anciana bajó del carro con lentitud, apoyándose en un bastón de madera nudosa, y se acercó a la tranquera respirando el olor a tierra mojada y a esfuerzo reciente que ahora emanaba del lugar. En un tono bajo, casi conspiratorio, doña Rosa le preguntó si acaso no sabía dónde se había metido, si nadie en el pueblo le había advertido sobre la maldición que pesaba sobre esos muros de adobe negro. Elena, ofreciéndole un jarro de agua fresca del pozo como muestra de hospitalidad, le respondió que a ella las maldiciones de los vivos le daban mucho más miedo que los fantasmas del pasado. La anciana sonrió levemente, reconociendo en esa respuesta el temple de una mujer que ya no tenía nada que perder. Sentadas en los escalones de piedra del porche, mientras el viento mecía las copas de los eucaliptos con un rumor suave, doña Rosa le reveló los fragmentos de una historia que el pueblo de San Marcos prefería mantener enterrada. Le contó que la Herradura había sido la hacienda más próspera del valle, un lugar lleno de risas, caballos finos y cosechas abundantes. Pero una noche de verano, 10 años atrás, un incendio voraz que muchos aseguraban no había sido accidental, devoró el ala principal de la casa. En ese infierno de fuego y humo, don Alejandro perdió a su joven esposa y a su hijo recién nacido. Desde aquella madrugada de cenizas, el hombre se convirtió en una sombra, un ermitaño consumido por la culpa de no haber podido salvarlos, dejando que la maleza y la tristeza se tragaran la propiedad. La anciana bajó la voz aún más, mirando hacia los lados como si temiera ser escuchada por los árboles. Le advirtió a Elena que los oportunistas codiciosos del pueblo, liderados por un grupo de prestamistas y por la mismísima doña Carmela, dueña del taller de costura, llevaban años esperando que don Alejandro terminara de enloquecer o de morir de inanición. Querían esas tierras por el agua dulce que cruzaba el subsuelo, y solo estaban esperando que los impuestos atrasados justificaran un embargo legal para arrebatarle lo último que le quedaba. Le dijo que estar allí era peligroso, que los cuervos ya estaban sobrevolando el techo hundido y que no dudarían en arrastrarla a ella también en su caída. Elena escuchó cada palabra, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda, pero al mismo tiempo una extraña claridad iluminó su mente. Comprendió que don Alejandro y ella compartían la misma herida. Ambos habían sido despojados. Ambos habían sido empujados al margen del mundo por la crueldad de otros. Al mirar hacia el pasillo oscuro donde el hombre solía desaparecer durante el día, Elena sintió que la providencia no la había llevado allí por casualidad. No era solo un refugio temporal. Era una trinchera compartida entre dos almas náufragas. Esa misma tarde, impulsada por una fuerza que nacía de la pura indignación y del deseo de reclamar la vida, Elena regresó a la cocina con una determinación feroz. Apiló la veña seca que doña Rosa le había dejado a cambio de unas monedas que aún guardaba en su bolsillo. Acomodó ramas delgadas y hojarasca en el centro del gran fogón de piedra y encendió un fósforo. La pequeña llama amarilla parpadeó, frágil al principio, luchando contra la humedad acumulada de una década de abandono. Elena se arrodilló sobre las baldosas de barro,
sopló suavemente, cerrando los ojos, mientras el olor a humo de leña comenzaba a llenar el espacio. De pronto, la madera crujió, el fuego prendió con fuerza y las llamas iluminaron las paredes ennegrecidas, proyectando un resplandor cálido y dorado sobre el rostro de la mujer. Ese fogón encendido era mucho más que calor. Era el latido de un corazón que se negaba a detenerse. Era la declaración silenciosa de que en esa casa volvía a haber vida. Elena miró el fuego, sintiendo que el calor le descongelaba no solo las manos, sino también las esperanzas que creía muertas. A veces, mi gente, el acto más grande de rebeldía que podemos cometer frente a los que nos quieren ver derrotados es simplemente volver a encender la luz de nuestra propia casa. Si en algún momento de tu vida tuviste que encender tu propio fuego cuando el mundo entero te dejó en la oscuridad, comparte esta historia con alguien que necesite fuerzas hoy. Dale like a este vídeo para que más personas recuerden que las ruinas no son el final, sino el cimiento más fuerte para construir de nuevo. Con el paso de las semanas, la presencia de Elena comenzó a transformar la atmósfera pesada de la hacienda. La rutina se estableció con la precisión de un reloj antiguo al que sería vuelto a dar cuerda. Antes de que el sol asomara por detrás de los cerros, ella ya estaba en pie, barriendo, limpiando y reparando lo que sus manos lograban arreglar. Encontró unas viejas herramientas de carpintería oxidadas y, con paciencia, enderezó clavos y aseguró las tablas sueltas del corredor para que el viento dejara de aullar por las noches. El olor a putrefacción fue reemplazado lentamente por el aroma a tierra húmeda, a jabón de lejía y al guiso de verduras que burbujeaba cada mediodía en la cocina. Pinto, el perro, reflejaba este milagro cotidiano en su propio cuerpo. La herida de su pata comenzó a cicatrizar, formando una costra dura que le permitía apoyar el peso sin gemir de dolor. Ya no se escondía temblando en los rincones oscuros. Ahora seguía a Elena por toda la casa, cojeando levemente pero con la cabeza erguida, moviendo la cola cada vez que ella le hablaba con cariño. Una tarde, el animal incluso se atrevió a ladrarle a una bandada de pájaros que intentó posarse en el patio, reclamando su territorio, demostrando que el miedo había dado paso al instinto de proteger su nuevo hogar. Elena también encontró su propio espacio de redención. En las tardes, cuando el trabajo físico le daba una tregua y la luz del atardecer bañaba el corredor con tonos cobrizos, se sentaba en un banco de madera que ella misma había lijado. De su maleta vieja sacaba el pequeño retazo de lino crudo, aquel que había rescatado de la tormenta el día de su expulsión. La golondrina con el ala rota seguía allí, bordada a medias, esperando. Con los pocos hilos que le quedaban, Elena retomó la aguja, dando puntadas precisas y firmes, sintiendo que con cada hilo que cruzaba la tela, también remendaba los pedazos rotos de su propia dignidad. Don Alejandro observaba todos estos cambios desde la distancia, como un espectro que no se atreve a cruzar hacia el mundo de los vivos. A veces, Elena le dejaba un plato de comida caliente sobre una mesa en el pasillo, y aunque él nunca daba las gracias en voz alta, el plato siempre amanecía vacío al día siguiente. No cruzaban muchas palabras, pero en el silencio del campo se estaba tejiendo un respeto mutuo, un acuerdo tácito de protección entre dos seres que conocían el peso exacto de la soledad. El hacendado comenzó a salir de su encierro por periodos más largos, cortando leña gruesa que dejaba apilada cerca de la cocina, en un gesto silencioso que demostraba que el calor del fogón también había llegado a su pecho. Parecía que, contra todo pronóstico, la vida estaba brotando de nuevo en la herradura, firme y silenciosa como la hierba que rompe la piedra. Pero esa paz frágil, construida con tanto sudor y lágrimas en los rincones olvidados del valle, estaba a punto de romperse. Porque en los pueblos pequeños la codicia nunca duerme, y los que se creen dueños del destino ajeno no soportan ver que sus víctimas aprendan a volar sin su permiso. Lo que venía a continuación nadie lo había pedido, pero todos lo necesitaban para que la verdad finalmente saliera a la luz. El cambio en la herradura no fue un estallido repentino, sino el lento deshielo de un invierno que había durado 10 años. Las primeras semanas de convivencia entre Elena y don Alejandro transcurrieron en una coreografía de silencios respetuosos, donde las palabras sobraban frente a la contundencia de las acciones cotidianas. El hacendado, un hombre cuya mirada parecía siempre perdida en las cenizas del pasado, comenzó a materializarse en el patio central antes de que el sol despuntara sobre los cerros.
Elena, acostumbrada a la soledad de sus mañanas, empezó a encontrar pequeños gestos de un adiado inesperado que no pedía nada a cambio, pero que estaba allí, firme como un roble viejo que se niega a caer. Una mañana, al salir de su cuarto de herramientas, Elena sintió el olor inconfundible a aserrín fresco y a resina de pino en el aire frío del amanecer. Al pie de la puerta, encontró un rudimentario pero sólido banco de madera, ensamblado con clavos enderezados a martillazos y lijado a mano hasta quitarle las astillas. No había ninguna nota, ninguna explicación grandiosa, solo la evidencia tangible de que alguien había notado su cansancio al bordar, sentada en los escalones de piedra. Cuando levantó la vista hacia el corredor principal, vio la espalda de don Alejandro alejándose hacia los establos en ruinas, con los hombros un poco menos encorvados que el día en que la conoció bajo la tormenta. Ese mismo día, al caer la tarde, el hombre se acercó por primera vez al fuego que Elena mantenía encendido en la cocina. Llevaba en las manos un cuenco de barro desportillado y, sin pedir permiso, se sentó en un tronco cerca del calor. El crujir de la leña seca y el silbido del viento en las ventanas sin cristales eran los únicos sonidos que acompañaban el burbujeo de una sopa de tubérculos que Elena removía con una cuchara de palo. El aroma a comida casera, a especias simples y a humo de leña, llenaba el espacio con una calidez que la herradura no había sentido en una década. Alejandro miró las llamas parpadeantes, sus ojos reflejando el fulgor naranja, y con una voz que parecía rasparle la garganta por la falta de uso, le dijo que el fuego tenía memoria. Le contó, sin mirarla directamente, que esa misma cocina solía oler a pan recién horneado y a canela cuando su esposa vivía, que el ruido de los platos chocando era la música que lo despertaba cada madrugada antes de salir a recorrer los potreros. Habló de la noche del incendio en fragmentos desordenados, mencionando el olor a queroseno que precedió a las llamas, un detalle que la policía del pueblo se negó a investigar, archivando el caso como un accidente trágico. Le confesó que el dolor de haber sobrevivido, mientras su familia se convertía en humo, era una condena que lo había llevado a abandonar la hacienda, a dejar que el monte y el olvido se tragaran su vida entera. Elena escuchó en silencio, sin interrumpir, comprendiendo que aquel hombre no necesitaba consuelo barato, sino un testigo para su dolor. Sirvió 2 platos de sopa humeante, le entregó uno a Alejandro y se sentó frente a él. Le respondió, con la serenidad de quien también ha tenido que recoger sus propios pedazos, que la memoria del fuego no solo destruye, sino que también purifica la tierra para que algo nuevo pueda nacer. Le aseguró que los cobardes que le habían arrebatado su paz no merecían quedarse también con su futuro, y que mientras hubiera un solo tronco ardiendo en ese fogón, la herradura seguiría viva. Esa noche, sin que nadie lo viera, algo cambió en la estructura invisible de la hacienda. Pinto, el perro, que hasta entonces le gruñía por lo bajo al hacendado, se acercó tímidamente y apoyó su cabeza manchada sobre la bota de cuero desgastado de Alejandro. El hombre, sorprendido, bajó una mano callosa y acarició el pelaje ralo del animal, soltando un suspiro largo que sonó como una rendición pacífica. La alianza entre los 3 náufragos se selló sin firmas ni promesas, basada únicamente en la certeza de que, a partir de ese momento, ninguno de los 3 volvería a enfrentar el frío en soledad. Pero la tranquilidad en el campo es a menudo el preludio de una tormenta mayor. 3 días después de aquella conversación frente al fuego, el eco de unos cascos apresurados rompió la quietud de la mañana. Elena estaba en el patio trasero, colgando sábanas limpias que olían a jabón blanco y a sol, cuando Pinto comenzó a ladrar frenéticamente hacia la tranquera principal. Al asomarse, vio a un jinete joven, vestido con ropas limpias de ciudad, que desentonaban con el polvo del camino, desmontando frente a la casa. Era el sobrino del alcalde de San Marcos, un muchacho de mirada esquiva y sonrisa ensayada, que trabajaba como recadero para los prestamistas del pueblo. El joven no pidió permiso para entrar, empujó la pesada reja de hierro oxidado y caminó hacia el corredor con la arrogancia de quien se cree dueño del lugar. Elena se secó las manos en el delantal y desalió al encuentro, bloqueándole el paso antes de que pusiera un pie en la galería. El muchacho, mirándola de arriba abajo con evidente desdén, sacó un sobre de papel manila del bolsillo interior de su chaqueta. Le informó, en un tono altanero que resonó en el patio vacío, que traía una notificación oficial del banco y del Consejo del Pueblo para don Alejandro, advirtiendo que los impuestos de la propiedad llevaban años sin pagarse. Le dijo a Elena que, según los registros, la hacienda ya estaba prácticamente embargada, y que los nuevos compradores, encabezados por doña Carmela, tomarían posesión de las tierras antes de la próxima luna nueva. La amenaza era clara y directa.
el primer movimiento en un tablero donde los oportunistas codiciosos jugaban con las vidas ajenas como si fueran fichas sin valor. El mensajero le sugirió a Elena, con una mueca burlona, que recogiera su maleta vieja y volviera a mendigar al pueblo, porque en pocos días ese lugar sería arrasado por las máquinas para construir un aserradero. Elena sintió cómo la sangre le hervía en las venas, pero no bajó la mirada ni retrocedió un solo centímetro. Con una voz firme, que no tembló a pesar del miedo que le apretaba el estómago, le respondió que mientras don Alejandro respirara, esa tierra tenía dueño, y que los papeles firmados en la oscuridad no asustaban a la gente que trabajaba a la luz del sol. Le ordenó al muchacho que dejara el sobre en el suelo y que no volviera a cruzar la tranquera sin invitación, porque la herradura ya no era un cementerio abandonado. El mensajero soltó una carcajada seca, arrojó el papel al polvo, montó en su caballo y se alejó al galope, levantando una nube de tierra que tardó minutos en disiparse. Elena recogió el sobre, sintiendo el peso de la amenaza en sus manos, y supo que la guerra por ese pedazo de mundo acababa de comenzar. Cuando Alejandro regresó del monte al mediodía, con el hacha al hombro y el sudor marcándole la camisa, Elena le entregó el documento sin decir una palabra. El hombre leyó las líneas formales que decretaban el fin de su herencia, y su rostro se endureció como la piedra de los cerros. Arrugó el papel en su puño con una furia contenida, los nudillos blancos por la tensión, y miró hacia el camino que bajaba al pueblo. Comprendió que el incendio de hace 10 años no había sido el final, sino el principio de un plan meticuloso para robarle hasta el último aliento, un plan orquestado por los mismos que ahora exigían la tierra como botín. Esa tarde, Alejandro ensilló su viejo caballo alazán. Le dijo a Elena que tenía que cabalgar hasta la capital de la provincia, a un día de viaje, para buscar a un viejo abogado amigo de su padre, el único hombre que podía frenar el embargo legal antes de que fuera demasiado tarde. Le advirtió que el camino era largo y peligroso, pero que no tenía otra opción si querían salvar el techo que los cobijaba. Elena asintió, apretando los labios, sabiendo que la partida del hacendado la dejaría completamente sola frente a la codicia del pueblo, pero entendiendo que algunas batallas exigen sacrificios inmensos. Antes de montar, Alejandro se detuvo frente a ella, sacó de su bolsillo un pesado candado de hierro forjado y se lo entregó. Le pidió que cerrara la tranquera por dentro y que pasara lo que pasara, no le abriera la puerta a nadie que viniera de San Marcos. Fue un gesto de confianza absoluta, la entrega de las llaves de su fortaleza a la mujer que había devuelto la luz a su hogar. Elena tomó el candado, sintiendo el metal frío contra su piel, y le prometió que cuidaría de la herradura como si fuera suya, porque en el fondo de su corazón ya lo era. El sonido de los cascos del caballo alejándose por el camino de tierra fue el preludio de la prueba más dura que Elena tendría que enfrentar. Esa misma noche, el segundo movimiento de la amenaza se materializó al amparo de la oscuridad. Elena estaba en la cocina, avivando el fuego para hervir agua, cuando un olor acre y penetrante a humo químico invadió el aire, muy distinto al aroma dulce de la leña de pino. Pinto comenzó a ladrar furiosamente, erizando el pelo del lomo y corriendo hacia la ventana que daba al camino principal. Elena salió al corredor con un farol en la mano, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. A lo lejos, cerca de los límites de la propiedad donde la maleza se volvía más espesa, vio el resplandor anaranjado de las llamas lamiendo los troncos secos de los eucaliptos. Alguien había prendido fuego a los pastizales secos del lindero. Un mensaje claro y aterrador de que los cuervos del pueblo estaban dispuestos a repetir la tragedia de hace 10 años si no se marchaban por las buenas. El viento soplaba fuerte, amenazando con empujar el fuego hacia la casa principal. Si alguna vez sentiste que el mundo entero se ponía en tu contra, justo cuando empezabas a levantarte, y tuviste que sacar fuerzas de donde no había para defender lo tuyo, comparte esta historia con esa persona que hoy necesita recordar lo fuerte que es. Dale like a este vídeo para que YouTube le muestre este relato a quienes están librando sus propias batallas en silencio, porque la valentía se contagia cuando la compartimos. Elena no lo dudó un segundo. Corrió hacia el pozo, agarró 2 cubos de metal pesado y comenzó a sacar agua con una desesperación frenética. El sonido de la cadena chirriando en la polea se mezclaba con los ladridos de Pinto y el crepitar lejano del fuego. Corrió hacia el lindero, sintiendo cómo el humo le irritaba los ojos y le raspaba la garganta, y arrojó el agua sobre las llamas más cercanas a la cerca de madera. Fueron horas de un trabajo extenuante, acarreando baldes en la oscuridad, golpeando las brasas con ramas verdes de retama para ahogar el fuego antes de que tomara fuerza.
Sus manos callosas se llenaron de ampollas. Su rostro se cubrió de hollín y su respiración se volvió un silbido doloroso, pero no se detuvo. Pinto corría a su lado, ladrando a las sombras, espantando el miedo con su presencia leal. Finalmente, cuando la madrugada comenzó a teñir el cielo de un azul profundo, las últimas brasas se apagaron, dejando tras de sí un rastro de tierra negra y un olor a quemado que le revolvió el estómago. Agotada, con las rodillas temblando por el esfuerzo, Elena se dejó caer sobre la hierba húmeda, mirando el daño. Habían logrado detener el avance del fuego, pero el mensaje había sido entregado con una brutalidad innegable. Sabía que este era solo un aviso, un intento de asustarla para que huyera despavorida hacia el pueblo, abandonando la hacienda antes de que Alejandro regresara con los papeles del abogado. Pero los oportunistas de San Marcos habían subestimado profundamente la voluntad de una mujer que ya había perdido demasiado como para dejarse arrebatar lo único que le quedaba. A la mañana siguiente, el sol iluminó un paisaje desolador en el límite de la propiedad, pero Elena se levantó con una determinación renovada. Se lavó la cara en el pozo, ignorando el ardor de sus manos lastimadas, y cerró el pesado candado de hierro en la tranquera principal. Regresó al corredor, sacó su bastidor de bordado y se sentó en el banco que Alejandro le había construido. Con una calma que desafiaba la lógica del miedo, retomó su trabajo, dando puntadas firmes sobre la golondrina herida, decidida a terminarla costara lo que costara. Pero eso solo lo descubriría después, porque el tercer movimiento de la amenaza ya estaba en marcha, y esta vez no vendría al amparo de la noche, sino a plena luz del día, con el rostro descubierto y la intención de destruirla por completo. Eran las 3 de la tarde cuando el ruido de un motor pesado y el relincho de varios caballos anunciaron la llegada de una comitiva al portón de la herradura. Elena dejó el bastidor sobre el banco y caminó hacia la entrada, seguida de cerca por Pinto, que gruñía mostrando los dientes. Al otro lado de la reja, bajando de un carruaje negro tirado por 2 percherones, estaba doña Carmela. La dueña del taller de costura vestía un abrigo de lana fina y llevaba un sombrero oscuro que no lograba ocultar la arrogancia de su mirada. Detrás de ella, 3 hombres corpulentos, armados con machetes y barras de hierro, esperaban órdenes con actitud amenazante. Doña Carmela se acercó a la tranquera, agarró los barrotes oxidados con sus manos enguantadas y miró a Elena con una sonrisa gélida. Le dijo que había venido a reclamar lo que pronto sería suyo, que los plazos se habían vencido y que el banco le había otorgado el derecho de limpiar el terreno para comenzar la construcción del aserradero. Le exigió a Elena, con esa voz cargada de veneno que tan bien conocía, que abriera el candado y se largara con su maleta vieja, advirtiéndole que si se resistía, sus hombres derribarían la puerta y la sacarían a rastras, al igual que hicieron en el taller. El viento sopló levantando el polvo del camino y por un instante el silencio en la herradura fue absoluto. Elena miró a la mujer que la había humillado, a los hombres armados y al candado que la separaba de su pasado. Sabía que Alejandro estaba a un día de distancia, que nadie en el pueblo movería un dedo para ayudarla y que si esa puerta caía, perdería su hogar, su refugio y la poca paz que había logrado reconstruir. Estaba completamente sola frente a la codicia encarnada, con las manos llenas de ampollas y un perro cojo como única defensa, a punto de enfrentar la noche más oscura de su vida. El silencio que siguió a la amenaza de doña Carmela era denso, pesado como el plomo, cortado únicamente por el zumbido de las moscas y el gruñido sordo de Pinto al otro lado de la tranquera. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, pero se obligó a mantener la respiración pausada, anclando los pies en la tierra reseca del camino de entrada. La mujer rica del pueblo la miraba a través de los barrotes oxidados con esa mezcla de asco y superioridad que reservaba para quienes consideraban menos que humanos. Detrás de ella, los 3 matones se removían inquietos, golpeando rítmicamente las barras de hierro contra las palmas de sus manos, esperando la señal para destrozar el candado y entrar por la fuerza. El sol caía a plomo sobre el valle, calentando el metal de la reja hasta volverlo intocable. Pero Elena no apartó las manos de los barrotes. Le sostuvo la mirada a doña Carmela, sintiendo cómo el sudor frío le resbalaba por la espalda, y le respondió con una voz que no reconoció como propia, una voz grave y serena que nacía de las entrañas de la tierra que pisaba. Le dijo que los papeles del banco podían decir lo que quisieran en la ciudad, pero que en la herradura la única ley que valía era la del dueño legítimo, y que don Alejandro no había firmado ninguna rendición. Le advirtió, señalando el candado que el hacendado le había confiado, que esa puerta no se abriría hasta que él regresara,
y que si intentaban derribarla, tendrían que pasar por encima de ella. La dueña del taller soltó una carcajada seca, un sonido áspero que rebotó contra las paredes de adobe chamuscado de la casa principal. Con un gesto despectivo de su mano enguantada, le ordenó a uno de los hombres que trajera unas cizallas del carruaje. Le gritó a Elena, acercando su rostro maquillado a los hierros oxidados, que la lealtad de una campesina muerta de hambre no valía nada frente a la maquinaria del progreso, y que Alejandro era un fantasma cobarde que había huido para no enfrentar sus deudas. Le aseguró que, para cuando cayera la noche, las máquinas empezarían a limpiar el terreno, y que su maleta vieja y su estúpido perro terminarían aplastados bajo los escombros de esa ruina maldita. Elena retrocedió un paso, sintiendo el terror puro arañándole el pecho, pero no se dio la vuelta para correr. Pinto, sintiendo el miedo de su dueña, se adelantó cojeando y lanzó un ladrido feroz, mostrando los colmillos, dispuesto a defender la entrada con su vida. Uno de los matones levantó la barra de hierro y la estrelló contra la tranquera con una fuerza brutal, haciendo que el metal resonara como una campana fúnebre en todo el valle. El impacto hizo vibrar el candado, pero el hierro forjado, antiguo y macizo, resistió el primer embate, aferrándose a las cadenas como un perro de presa que no suelta a su presa. El sonido del golpe fue el inicio de un asedio psicológico y físico que pondría a prueba cada fibra de la resistencia de Elena. Doña Carmela, enfurecida por la terquedad de la mujer y la resistencia del metal, ordenó a sus hombres que comenzaran a golpear los goznes de la puerta, buscando debilitar la estructura entera. Los golpes se sucedían uno tras otro, rítmicos y ensordecedores, levantando nubes de polvo rojo que se pegaban al sudor de Elena y le dificultaban la visión. Cada impacto era un latigazo en sus nervios, un recordatorio de que la fuerza bruta siempre intentaba aplastar a la decencia, de que el dinero creía poder comprar incluso la dignidad de los que no tenían nada. Elena sabía que no podía ganar una pelea física contra 3 hombres armados, pero también sabía que rendirse significaba perder el único lugar donde había vuelto a sentirse viva. Corrió hacia el corredor, esquivando las herramientas esparcidas por el suelo, y agarró el hacha pesada que Alejandro había dejado clavada en un tronco cerca de la cocina. El mango de madera pulida se ajustó a sus manos llenas de ampollas, ofreciéndole una sensación de peso y equilibrio que le devolvió un poco de aplomo. Regresó al patio delantero justo cuando uno de los matones lograba introducir una palanca entre las hojas de la tranquera, haciendo crujir el hierro oxidado con un gemido agudo que helaba la sangre. Se plantó a 10 metros de la entrada, con el hacha sujeta con ambas manos a la altura del pecho, los pies separados y la mirada clavada en los ojos de los asaltantes. No gritó, no insultó, no suplicó clemencia. Simplemente se quedó allí, inmóvil como una estatua de sal, dispuesta a defender su hogar hasta el último aliento. Doña Carmela, desde su posición segura detrás de los hombres, la observó con una mezcla de incredulidad y furia contenida. No podía entender de dónde sacaba esa mujer la fuerza para enfrentarse a la inevitable destrucción de su refugio. ¿Cómo era posible que una simple bordadora desterrada tuviera más agallas que todos los hombres del pueblo juntos? La tarde avanzaba lentamente, y el sol comenzó a teñir el cielo de un rojo sanguinolento, arrojando sombras largas y amenazantes sobre el patio de la herradura. Los hombres, sudorosos y frustrados por la resistencia del candado y de las bisagras oxidadas, redoblaron sus esfuerzos, golpeando el metal con una saña ciega. El sonido era ensordecedor, un martilleo constante que se clavaba en las sienes de Elena como agujas al rojo vivo. Pinto no dejaba de ladrar, corriendo de un lado a otro a lo largo de la cerca, intentando morder a través de los barrotes cada vez que uno de los matones se acercaba demasiado, recibiendo a cambio patadas que lo hacían retroceder gimiendo, pero sin abandonar su puesto. Fue entonces cuando el cansancio y la desesperación comenzaron a pasarle factura a Elena. Sus brazos temblaban por el peso del hacha y las ampollas de sus manos, reventadas por el esfuerzo de la noche anterior apagando el fuego, le ardían con cada movimiento. El polvo le resecaba la garganta, impidiéndole tragar, y el humo de los pastizales quemados aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor a sudor rancio de los atacantes. Se sentía profundamente sola, aislada del mundo en ese rincón olvidado del valle, sabiendo que Alejandro estaba a kilómetros de distancia y que nadie acudiría en su ayuda, ni siquiera si gritaba hasta desgarrarse las cuerdas vocales.
En un momento de debilidad, la duda se filtró en su mente como un veneno sutil. Se preguntó si valía la pena morir por un pedazo de tierra que ni siquiera era suyo. Si no sería más fácil soltar el hacha, abrir el candado y marcharse con su maleta vieja hacia otro pueblo, hacia otro destino incierto. Recordó el abandono de su esposo, la muerte de sus padres, la humillación en el taller de costura. Parecía que su vida entera había sido una sucesión de derrotas, un constante huir de la crueldad de los demás, y que esta era simplemente una batalla más que estaba destinada a perder. Pero al mirar hacia el corredor de la casa principal, vio el banco de madera que Alejandro le había construido con sus propias manos. Vio el fogón apagado en la cocina que ella había vuelto a encender con tanta esperanza. Vio el retazo de lino crudo sobre la mesa, con la golondrina herida esperando ser terminada. Vio a Pinto, sangrando por el hocico pero negándose a retroceder, defendiendo su territorio con la lealtad que solo conocen los seres que han sido rescatados del abismo. Y supo, con una claridad deslumbrante, que si huía esta vez, si permitía que doña Carmela y sus matones destruyeran la herradura, estaría destruyendo también la última chispa de dignidad que le quedaba en el alma. El crujido ensordecedor del metal cediendo la devolvió a la realidad de golpe. Uno de los goznes superiores de la tranquera finalmente se rompió bajo los repetidos golpes de la palanca, haciendo que la pesada hoja de hierro se inclinara peligrosamente hacia adentro. Los hombres soltaron un grito de triunfo, empujando la puerta con los hombros, forzando el candado que aún resistía en la parte inferior. Doña Carmela sonrió con malicia, alisándose los guantes, saboreando por anticipado la victoria sobre la mujer que se había atrevido a desafiarla frente a todo el pueblo. Elena apretó el mango del hacha hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Avanzó 2 pasos, colocándose justo en la trayectoria de la puerta a punto de caer, dispuesta a recibir el impacto y a enfrentarse a los hombres cara a cara. Su respiración era agitada, el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado, pero sus ojos brillaban con la ferocidad de una loba acorralada. No iba a suplicar, no iba a retroceder. Iba a obligar a esos cobardes a mirar el rostro de la mujer a la que iban a destruir. Iba a obligarlos a cargar con la culpa de su cobardía por el resto de sus vidas. La puerta cedió con un gemido agónico de metal retorcido, cayendo pesadamente sobre la tierra del camino y levantando una nube de polvo espeso que ocultó todo por un instante. Los 3 hombres entraron al patio pisando el hierro caído, blandiendo las barras y los machetes, avanzando hacia Elena con pasos lentos y amenazantes. Pinto se lanzó hacia ellos con un ladrido desesperado, pero uno de los matones lo recibió con un golpe seco de la barra de hierro en las costillas, enviándolo a rodar por el suelo con un aullido de dolor desgarrador. El animal intentó levantarse, pero sus patas no le respondieron, y quedó tendido en el polvo, jadeando, con los ojos fijos en su dueña. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El grito de Pinto le atravesó el corazón como una puñalada, encendiendo una furia primitiva en sus entrañas. Levantó el hacha por encima de su cabeza, ignorando el dolor de sus manos despellejadas, y lanzó un grito ronco, un rugido gutural que no parecía salir de una garganta humana, sino de las profundidades mismas de la tierra herida. No era un grito de terror, sino un desafío absoluto. La declaración de guerra de una mujer que había decidido que esa noche, en ese patio polvoriento, no daría un solo paso atrás, aunque le costara la vida. Lo que venía a continuación nadie lo había pedido, pero todos lo necesitaban, porque la valentía verdadera solo se demuestra cuando no hay nadie más para salvarte. El grito de Elena resonó contra las paredes de adobe de la herradura con la fuerza de un trueno, congelando por una fracción de segundo el avance de los 3 hombres. No esperaban encontrar a un animal acorralado dispuesto a matar o morir. Esperaban a una mujer asustada que saldría corriendo por la puerta de atrás al primer golpe de hierro contra el suelo. Elena no retrocedió ni un milímetro. Con el hacha en alto, los pies hundidos en la tierra suelta del patio y la respiración convertida en un jadeo furioso, trazó una línea invisible en el polvo con la mirada. El primer hombre que cruzara esa línea tendría que vérselas con el filo de acero que ella sostenía con unas manos que ya no sentían dolor, solo una determinación absoluta. Doña Carmela, que había entrado al patio pisando los restos de la tranquera con sus zapatos finos, frunció el ceño, molesta por la demora. Con un chasquido de la lengua, ordenó a sus matones que dejaran de perder el tiempo y sacaran a esa loca del camino de una vez por todas. El más corpulento de los 3 dio un paso al frente, levantando su machete con una sonrisa torcida,
confiado en que el peso de su cuerpo y el tamaño de su arma serían suficientes para desarmar a la mujer en un solo movimiento. Pero subestimaron el poder de alguien que ya lo ha perdido todo y que ha decidido que este, su último refugio, es sagrado. Cuando el hombre bajó el machete en un arco perezoso para asustarla, Elena no se encogió. En un movimiento rápido y preciso, fruto de años de trabajo físico que le habían endurecido los músculos, desvió el golpe con el mango del hacha. El choque de la madera contra el metal produjo un chasquido seco que hizo vibrar los brazos de ambos. Antes de que el matón pudiera recuperarse de la sorpresa, Elena giró sobre sus talones y le asestó un golpe con la parte plana del hacha directamente en las costillas, enviándolo al suelo con un quejido ahogado. El hombre soltó el machete, llevándose las manos al costado, incapaz de respirar por el impacto repentino. Los otros dos hombres dudaron, intercambiando una mirada de desconcierto. La mujer rica del pueblo soltó un grito de indignación, exigiendo a gritos que terminaran el trabajo, que no se dejaran humillar por una campesina andrajosa. Pero el miedo es una bestia contagiosa, y al ver a su compañero retorciéndose en el polvo, la confianza de los atacantes se resquebrajó. Elena, aprovechando la duda, dio un paso adelante, levantando nuevamente el hacha, sus ojos brillando con una ferocidad que los obligó a retroceder instintivamente. Fue en ese preciso instante, cuando el silencio tenso del patio solo era roto por los gemidos del hombre caído y la respiración agitada de Elena, que el sonido de un galope furioso hizo temblar la tierra del camino principal. Un caballo negro, cubierto de espuma y sudor, irrumpió en la entrada de la hacienda a una velocidad temeraria. El jinete tiró de las riendas con tanta fuerza que el animal se encabritó, relinchando y pateando el aire, obligando a doña Carmela a retroceder torpemente para no ser pisoteada. Antes de que el caballo tocara el suelo con las patas delanteras, don Alejandro saltó de la montura, cayendo pesadamente sobre la tierra, pero incorporándose de inmediato, con una escopeta de doble cañón en las manos y el rostro desfigurado por la ira. El hacendado no dijo una sola palabra. Cargó el arma con un movimiento seco y mecánico que resonó como una sentencia de muerte en el patio de la herradura, y apuntó directamente al pecho del hombre que aún sostenía la barra de hierro. La llegada de Alejandro, envuelto en una nube de polvo dorado por el sol del atardecer, fue el giro que inclinó la balanza. Pero no fue un rescate fortuito. Fue la consecuencia directa de que Elena hubiera mantenido la posición, de que se hubiera negado a ceder el terreno, dándole al dueño legítimo el tiempo exacto que necesitaba para regresar de la capital con la salvación en las manos. Alejandro avanzó a pasos largos, ignorando a doña Carmela, y se colocó hombro a hombro con Elena. Miró el candado destrozado, la tranquera derribada, al perro herido en el suelo y, finalmente, a la mujer que, con las manos sangrantes y el hacha aún en alto, había defendido su hogar sola contra 3 hombres armados. El hacendado tragó saliva, sintiendo que un nudo le apretaba la garganta, y luego dirigió su mirada gélida hacia los atacantes. Con un movimiento lento, sacó de su chaqueta de cuero un fajo de documentos sellados y los arrojó a los pies de la dueña del taller de costura. Eran las escrituras originales de la propiedad, acompañadas de un amparo judicial firmado por el juez de la capital esa misma mañana. Alejandro, con una voz que vibraba de indignación contenida, le informó a doña Carmela que los impuestos habían sido pagados en su totalidad gracias a un préstamo del viejo abogado amigo de su padre. Le dijo que su plan meticuloso de apropiarse de la herradura por unos pocos centavos había fracasado y que cualquier intento de entrar a sus tierras a partir de ese momento sería considerado un allanamiento que él mismo se encargaría de repeler a tiros. El amparo ordenaba el cese inmediato de cualquier orden de desalojo, anulando las maniobras corruptas del Consejo del Pueblo de San Marcos. Doña Carmela miró los papeles en el suelo, su rostro pálido y desencajado por la humillación. Había perdido. Su codicia la había empujado a cometer un error de cálculo fatal, subestimar la resistencia de los que no tienen nada que perder. Se agachó con torpeza, recogió los documentos y los leyó apresuradamente, buscando un resquicio legal, una excusa para continuar con el asalto. Pero los sellos del acre rojo y las firmas del juez supremo eran innegables. La mujer rica levantó la vista, encontrándose con los ojos implacables de Elena, que aún sostenía el hacha, y con el cañón de la escopeta de Alejandro, que no temblaba un milímetro. Sin decir una palabra, doña Carmela dio media vuelta, pisoteando el polvo con sus zapatos caros, y ordenó a sus hombres que subieran al carruaje. Los matones, aliviados de no tener que enfrentarse al hacendado armado, recogieron al compañero caído y se retiraron apresuradamente, dejando atrás las barras de hierro y el machete como mudos testigos de su cobardía.
El sonido de las ruedas del carruaje alejándose por el camino de tierra fue la melodía más dulce que Elena había escuchado en mucho tiempo. Vio cómo la nube de polvo se disipaba en la distancia, llevándose consigo la amenaza que había intentado destruir su nuevo mundo, y sintió que las rodillas finalmente le fallaban. Elena dejó caer el hacha, que golpeó el suelo con un ruido sordo, y se arrodilló junto a Pinto. El perro gimió suavemente cuando ella le acarició la cabeza, comprobando con alivio que, aunque estaba magullado y asustado, no tenía huesos rotos. Las lágrimas que había contenido durante horas, lágrimas de rabia, de terror y de un agotamiento abrumador, finalmente se derramaron por sus mejillas manchadas de hollín. Alejandro bajó el arma, aseguró el seguro y se acercó a ella lentamente, como si temiera romper la fragilidad de ese momento con un movimiento brusco. El hacendado se arrodilló a su lado, en la tierra revuelta del patio. No hubo grandes declaraciones, ni discursos heroicos, ni abrazos dramáticos. No hacían falta. Alejandro simplemente extendió una de sus manos enormes, callosas y curtidas por el sol, y la posó suavemente sobre el hombro tembloroso de Elena. Fue un contacto firme, cálido, que le transmitió sin palabras que ya no estaba sola, que la batalla había terminado y que ambos habían sobrevivido. Elena levantó la vista, encontrando en los ojos oscuros de aquel hombre una gratitud tan profunda que le cortó la respiración. Alejandro miró la tranquera destrozada, luego miró a Elena, y dijo una sola palabra, con una voz ronca por la emoción contenida. Gracias. Esa única palabra encerraba el peso de 10 años de soledad, de una culpa aplastante y de la redención que había encontrado gracias a la terquedad de una bordadora desterrada. Elena asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano ensangrentada, y le respondió, con una sonrisa cansada pero genuina, que las casas de verdad no se defienden solas. En ese intercambio de miradas, en medio de las ruinas y el polvo de la herradura, se selló un pacto inquebrantable entre dos almas que habían aprendido a reconstruirse mutuamente. Esa noche, el fogón de la cocina ardió con más fuerza que nunca. Elena limpió y vendó las heridas de Pinto, que dormía plácidamente cerca del calor, su respiración rítmica y tranquila, reflejando la paz que finalmente había descendido sobre la hacienda. Alejandro se encargó de reparar provisionalmente la tranquera, asegurándola con cadenas gruesas y un candado nuevo que había traído de la capital. Cuando entró a la cocina, traía consigo un olor a madera fresca y a viento frío, sacudiéndose el polvo de la chaqueta antes de sentarse en el banco de madera frente al fuego. Elena le sirvió un plato hondo de estofado caliente, el aroma a carne y especias llenando el recinto con una sensación de hogar que la herradura no había conocido en una década. Mientras comían en silencio, el sonido de la leña crepitando era la única conversación que necesitaban. Alejandro, rompiendo la quietud con una suavidad inesperada, le preguntó a Elena sobre el retazo de lino que ella siempre bordaba en las tardes. Le confesó que la había observado trabajar y que la golondrina con el ala rota le recordaba a los pájaros que solían anidar en los aleros de la casa antes del incendio. Elena dejó la cuchara en el plato, sintiendo un nudo en la garganta. Le explicó que ese bordado era lo único que había logrado salvar de su vida anterior, un diseño que representaba su propia historia de caídas y fracturas, pero que se había negado a terminar hasta encontrar un lugar donde pudiera coserle un ala nueva, un ala que le permitiera volar de nuevo. Alejandro la escuchó con atención, sus ojos reflejando la luz dorada del fuego. Y luego, con un gesto simple pero cargado de un significado inmenso, asintió lentamente. Le dijo que la herradura era grande, que los techos necesitaban reparación y los campos pedían a gritos ser sembrados de nuevo, pero que había espacio de sobra para que los pájaros volvieran a anidar. Esa noche, al retirarse a su cuarto de herramientas, Elena no se sintió como una extraña refugiada en ruinas ajenas. Se sintió como la dueña de su propio destino. Una mujer que había defendido su derecho a existir y que había ganado, a pulso y con sangre, el respeto del único hombre que importaba en ese valle. Y aunque sabía que el camino por delante estaría lleno de trabajo duro y de escombros que limpiar, por primera vez en muchos años no tuvo miedo del amanecer. Los meses que siguieron al asalto de doña Carmela fueron un bautismo de tierra y sudor para la herradura, una resurrección lenta y obstinada que solo los que conocen el trabajo honrado pueden entender. El invierno llegó al Valle de San Marcos con heladas que blanqueaban los pastizales cada madrugada. Pero dentro de la hacienda, el frío ya no encontraba resquicios por donde colarse. Elena y Alejandro trabajaron codo a codo,
desde que el primer rayo de sol asomaba tímido por detrás de los cerros, hasta que la noche los obligaba a encender los faroles de queroseno. El sonido constante de los martillazos, el raspar de las lijas sobre la madera vieja y el olor a pintura fresca reemplazaron el silencio sepulcral que había reinado en ese lugar durante una década. La vieja cocina de adobe, que había sido el primer refugio de Elena, se transformó en el corazón palpitante de la casa. Alejandro reconstruyó el techo hundido de la galería principal, reemplazando las vigas podridas por troncos gruesos de eucalipto que él mismo taló y preparó en el monte. El olor a resina y a aserrín fresco impregnó los corredores, mezclándose con el aroma del café recién colado que Elena preparaba cada mañana en el fogón encendido. Las paredes chamuscadas fueron limpiadas y blanqueadas con cal, borrando las cicatrices negras del incendio que tanto tiempo habían atormentado al hacendado, dándole a la estructura una luminosidad que contrastaba con su pasado oscuro. El cambio más evidente, sin embargo, no estaba en las paredes ni en los techos, sino en la tierra misma. Detrás de la casa, donde antes solo crecía maleza espinosa y hierba muerta, Elena había levantado un huerto próspero. Con las manos callosas hundidas en la tierra oscura y húmeda, sembró tomates, cebollas, calabazas y hierbas aromáticas, regándolas pacientemente con el agua limpia del pozo. Fue en la primera mañana de primavera, cuando el aire del valle se llenó del zumbido de las abejas y del perfume dulce de los azahares, que Elena cosechó su primera canasta de verduras. Ese detalle concreto, el peso de los tomates rojos y brillantes en sus manos, fue la prueba irrefutable de que la vida había vuelto a echar raíces en la herradura. Pinto, el perro, era el reflejo vivo de este milagro. Su pelaje ralo y opaco se había transformado en un manto denso y brillante, y su pata lastimada había sanado por completo, dejándole apenas una leve cojera que no le impedía correr tras las mariposas que revoloteaban sobre el huerto. Ya no era el animal asustadizo que se escondía de las sombras. Ahora era el guardián orgulloso de la hacienda, patrullando los linderos con la cabeza erguida, durmiendo plácidamente al sol en el corredor de la casa principal, sabiéndose amado y protegido. La primera venta en el mercado del pueblo fue un momento que Elena nunca olvidaría. Una mañana soleada, cargaron la vieja carreta de Alejandro con las verduras del huerto y con algo más, una docena de pañuelos y manteles de lino crudo que Elena había bordado durante las largas noches de invierno a la luz del fuego. Alejandro enganchó al alazán negro y condujeron juntos por el camino de tierra hacia San Marcos, cruzando la nueva tranquera de madera maciza que habían construido juntos para reemplazar la de hierro destrozada. El traqueteo de la rueda sobre las piedras y el olor a tierra seca levantada por los cascos del caballo anunciaban su regreso al pueblo que la había expulsado. Al llegar a la plaza principal, la presencia de la carreta de la herradura causó un murmullo generalizado entre los vecinos. Las mismas personas que meses atrás habían cerrado sus ventanas y corrido las cortinas ante el desamparo de Elena, ahora se acercaban curiosas, atraídas por la calidad de las verduras frescas y, sobre todo, por la belleza innegable de los bordados expuestos al sol. Los colores vivos de los hilos, que representaban los pájaros y las flores del valle, brillaban con una intensidad que ningún taller del pueblo podía igualar. Elena atendió a los clientes con una sonrisa serena, sin rencor, pero con la firmeza de quien sabe lo que vale su trabajo, recibiendo el pago justo por cada pieza vendida. Fue entonces cuando la multitud se abrió para dejar paso a una figura conocida. Doña Carmela caminaba lentamente por la plaza, sin el séquito de matones que la había acompañado meses atrás. Su abrigo de lana fina parecía colgarle más holgado, y su mirada arrogante había perdido el brillo afilado de la impunidad. El pueblo entero sabía que sus negocios habían empezado a desmoronarse después del fracaso del embargo de la herradura. Los prestamistas de la ciudad, al enterarse de sus maniobras ilegales y de su incapacidad para conseguir las tierras, le habían retirado el crédito, dejándola ahogada en deudas y al borde de la bancarrota. La dueña del taller se detuvo frente a la carreta de Elena, mirando los bordados con una mezcla de envidia y derrota. El olor a pan recién horneado de la panadería cercana y el bullicio del mercado parecieron desvanecerse por un instante. Carmela extendió una mano temblorosa hacia un mantel decorado con enredaderas verdes, pero antes de tocarlo, retiró los dedos, como si el lino quemara. Levantó la vista y se encontró con los ojos tranquilos de Elena, que la observaba desde el otro lado del puesto, de pie junto a Alejandro, que mantenía los brazos cruzados y una expresión inescrutable. El momento de verdad de la antagonista no fue un enfrentamiento a gritos ni una humillación pública. Fue un reconocimiento silencioso de su propia pequeñez frente a la inmensidad de la dignidad ajena. Doña Carmela tragó saliva.
su rostro pálido reflejando el peso de sus decisiones, y con una voz apenas audible le preguntó a Elena cuánto costaba el mantel. Era una capitulación absoluta, la admisión de que la campesina a la que había intentado destruir producía un arte que ella jamás podría igualar ni someter. Elena, sin una pizca de soberbia en su voz, le dijo el precio justo, el mismo que le había cobrado al resto de los vecinos. Carmela sacó unas monedas de su monedero, las dejó sobre la madera de la carreta, tomó el mantel y se alejó caminando despacio, con la cabeza gacha, fundiéndose entre la multitud de un pueblo que ya no le temía. Elena guardó las monedas en el bolsillo de su delantal, sintiendo que un ciclo de dolor y abuso se cerraba definitivamente. Alejandro le puso una mano en el hombro, un gesto cálido y pesado, que le confirmó que la justicia, aunque a veces tarda y exige sacrificios inmensos, siempre termina poniendo a cada quien en el lugar que le corresponde. Esa tarde, al regresar a la herradura, el atardecer dorado bañaba los cerros con una luz cálida y reconfortante. El sonido de los grillos comenzaba a llenar el aire, anunciando la llegada de una noche estrellada y serena. Elena desenganchó al caballo mientras Alejandro bajaba las cajas vacías de la carreta, ambos moviéndose con la sincronía perfecta de dos personas que han aprendido a leer los silencios del otro. Al entrar a la casa, el olor a madera limpia y el calor residual del fogón los recibieron como un abrazo, confirmando que el refugio que habían defendido con sangre y sudor era ahora indudablemente su hogar. La noche cayó sobre la herradura con la suavidad de una manta de lana gruesa, arropando los cerros de San Marcos bajo un cielo salpicado de estrellas nítidas y frías. Elena salió al corredor principal, dejando atrás el calor de la cocina donde los trastos limpios reposaban sobre la mesa de roble, y el fuego se consumía lentamente, hasta convertirse en brasas doradas. El aire olía a tierra húmeda por el rocío reciente, a hierba cortada y a la leña de pino que Alejandro había apilado esa misma tarde junto a la puerta. Se sentó en el banco de madera que el hacendado le había construido meses atrás, sintiendo la solidez de las tablas bajo su cuerpo, y dejó escapar un suspiro largo y profundo que no era de cansancio, sino de una paz inquebrantable. A sus pies, Pinto se acomodó con un gruñido de satisfacción, apoyando el hocico sobre sus patas delanteras, su respiración rítmica mezclándose con el canto incesante de los grillos. Alejandro salió poco después, llevando consigo 2 tazas de barro humeantes con café negro y amargo. Le tendió una a Elena sin decir palabra y se sentó a su lado, estirando las piernas largas hacia el patio de tierra apisonada. El silencio entre ellos ya no era el muro defensivo de 2 extraños heridos, sino el puente seguro de 2 compañeros que habían cruzado el mismo infierno y habían decidido quedarse a vivir en la orilla que conquistaron. Elena miró hacia la entrada de la propiedad, donde la nueva tranquera de madera maciza se alzaba firme en la penumbra, custodiando el hogar que habían levantado de las cenizas. Luego, bajó la vista hacia su regazo. Allí, iluminado tenuemente por la luz de la luna que se filtraba por el techo reconstruido de la galería, descansaba el retazo de lino crudo que había salvado la noche en que fue arrojada la tormenta. Ya no estaba manchado de fango ni arrugado por el miedo. Y en el centro de la tela, cosida con hilos dorados y azules que brillaban con una luz propia, la golondrina ya no tenía el ala rota. Elena había terminado el bordado esa misma tarde, trazando con sus manos callosas un ala nueva, fuerte y extendida, lista para emprender el vuelo. Ese pequeño trozo de tela, que había sido el símbolo de su despojo y de su humillación frente a las puertas cerradas del pueblo, era ahora el estandarte de su victoria silenciosa. La golondrina no había necesitado que nadie la rescatara. Solo había necesitado el tiempo exacto y el refugio adecuado para sanar sus propias heridas y recordar cómo se surcaba el cielo. Elena acarició los hilos con la yema de los dedos, sintiendo la textura de su propia resiliencia, y supo que, al igual que el pájaro de lino, ella también había recuperado el fiero que le habían intentado robar. Porque hay tormentas que no vienen a destruir tu casa, mi gente, sino a limpiar el terreno para que puedas construir una fortaleza de verdad. A veces, la vida te empuja al abismo, te quita las herramientas, te cierra las puertas en la cara y te deja a merced del frío, no para castigarte, sino para obligarte a descubrir que el fuego que necesitas para sobrevivir siempre estuvo ardiendo adentro tuyo. Los oportunistas codiciosos pueden robarte el dinero, pueden intentar pisotear tu nombre y pueden reírse de tu maleta vieja, pero jamás podrán arrebatarte la dignidad de unas manos que saben trabajar honestamente. La justicia verdadera no es ver al que te hizo daño arrastrándose por el suelo,
La justicia verdadera es que tú puedas sentarte en tu propio corredor, mirar las estrellas en paz y saber que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de apagar tu luz si tú decides mantener el fogón encendido. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez tuviste que enfrentarte solo al mundo para defender lo poco que tenías, me gustaría saber qué parte de este relato te llegó más al corazón. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu momento favorito. ¿Fue cuando Elena encendió el fuego en la cocina abandonada por primera vez? ¿Cuando se plantó con el hacha frente a los matones de Doña Carmela? ¿O cuando Alejandro regresó justo a tiempo para entregarle las escrituras de la herradura? Comparte este video con esa persona de tu familia o de tus amigos que está pasando por un momento difícil y necesita recordar que las ruinas no son el final de la historia. Dale like si crees que el trabajo honesto y la bondad siempre traen su recompensa. Y no olvides suscribirte al canal para que sigamos compartiendo juntos estas historias de superación. Que Dios bendiga tus manos y tu hogar, y nos vemos en el próximo relato.